Bienvenidos, todos bienvenidos. Buenas tardes. Maestra Lilian, muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias. Hola Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a empezar. Pues bienvenidos a todos. Y pues maestra Lilian, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un tema bien interesante, bien interesante. Vamos a dar inicio con los podcasts, empezando con la celebración del Día de la Enfermería. Y pues bueno, algo que tenemos que seguir recordando, y esta pandemia nos dio para mucho, para hablar mucho de lo que ha pasado. Maestra Lilian ya tiene control para que pueda compartir su presentación y también, pues bueno, para dar la bienvenida. Hola Andrés, pues muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Yo creo que ya somos una familia, los de enfermería crítica, cada vez somos más y eso es muy bueno. Yo creo que podemos iniciar unos minutos nada más antes, que sí nos platicaras de dónde nace todo este proyecto de enfermería crítica, porque yo creo que sí es importante que lo conozcan, ya que evidentemente esta nueva normalidad o esta pandemia nos trajo a conocer que necesitábamos capacitarnos y que la capacitación no iba a ser solamente presencial, ¿no? Que iba a ser totalmente en línea y creo que sería bueno que nos platicaras en un minuto cómo surge la idea de enfermería crítica. Bien, pues enfermería crítica surgió como una necesidad para la capacitación presencial. En un principio, enfermería crítica se formó uh, para dar capacitación presencial. En esencia, mucho más para la parte intrahospitalaria, mucho más para las actividades dentro del área y de la sala de urgencias. Y después, poco a poco, se fue modificando a las necesidades del personal. ¿Y en esto qué me refiero? Que en un principio, pues abarcábamos solo la parte de la sala de urgencias o en la fase aguda del paciente, en la fase crítica, y después se fue modificando a algunos otros cuidados que hacíamos dentro de las salas de urgencias. Esto pues con la capacitación que teníamos o que íbamos teniendo todos los días como personal adscrito de los servicios. Eso siempre fue interesante porque pues el presencial o los cursos presenciales siempre te dan la oportunidad de que pudieras compartir mucho más con las personas. Había mucho más oportunidad al diálogo, había mucho más oportunidad a aclarar las dudas, porque surgía en ese momento y pues aclarabas tu duda, ¿no? Y decías, oye, ¿por qué no le jalamos? ¿O por qué pasaron tantos mililitros? O eso fue muy interesante. Se viene la pandemia, como muchos de nosotros, o de los que nos dedicamos a la capacitación, migramos a la parte digital y empezamos con la parte, hacerlo en línea, ¿no? Muy común llamado en línea, que es la parte digital, y empezamos a seguir compartiendo con nuevos temas. Ahí también se desbordó porque había la oportunidad de compartir mucho más tiempo, con muchas más ocasiones de poder, de dar muchos más temas en menos tiempo, porque esto nos permitía el traslado, las sedes, teníamos oportunidad ya no de tomar un avión y podías tomar un tema sin necesidad de salir de la casa. Eso creo que fue bastante bueno, algo bueno que nos trajo la pandemia. En algún momento creo que algunos de nosotros ya practicábamos, ¿no? La parte digital, porque algunos de nosotros, de los que ya estábamos laborando, algunas de nuestras escuelas ya fueron en línea. Muchas ya fueron en línea, en bases de plataformas. Entonces, eso pues estaba bastante interesante. Pues migramos a esta parte digital, nos dio oportunidad a compartir con compañeras desde toda la República. Eso me daba mucho gusto porque podíamos encontrar compañeras que estaban en la Ciudad de México, que estábamos súper cerquita de Toluca, o compañeras que estaban hasta Chiapas, compañeras que estaban en la frontera, que estaban en Tijuana, que estaban en Tamaulipas. Eso era padre. Y más porque en el momento en el que nos encontrábamos como personal de enfermería, por la vulnerabilidad que nos encontrábamos ante la pandemia, era como, pues, ¿cómo nos está yendo, no? Alrededor, pues aquí me están dando con todo, ya no puedo. Y te comentaba, porque justamente nos tocó compartir foros que tenían que ver, que tenías a cargo, como los de el equipo de protección personal. Entonces eso estaba padre porque nos podían compartir todas sus inquietudes y todas sus dudas. Eso era muy bueno.
¿Qué es importante? Pues la parte digital, pues nos sigue gustando bastante. Tenemos, hoy ya podemos compartir alrededor de 5 a 6 foros por semana, donde no solo para el personal de pediatría, tenemos ya oportunidad de estar en pediatría, pedia, neonatos, adultos, Heridas, nefro, quirúrgico, heridas. heridas. Ya nos da chance a llegar a muchos. ¿Qué hemos visto? Sí hay abuso, lo comento casi siempre durante mis foros en vivo. Tenemos abuso de la parte digital, sí tenemos abuso de las plataformas en algún momento porque nos da, se presta para no estar tan atentos. Entonces creo que ese abuso no está tan padre, pero pues nos da otra oportunidad de seguir compartiendo con muchos más compañeros a llegar a muy lejos. Y creo que pues eso ha sido enfermería crítica, ha evolucionado bastante. Hemos tenido la oportunidad de compartir hoy con muchos ponentes. Tenemos ponentes de casi también de toda la República. Tenemos alrededor ahorita entre ponentes e instructores, somos un grupo de más de 25 personas que somos muchos, entre logística, instructores, ponentes, y pues cada quien es experto. Siempre lo comentamos tú y yo durante los foros y les decimos, imagínate que solamente saliera uno solo hablando 6 veces al día, no es didáctico y aparte tampoco no creo que seamos expertos en el tema. Entonces creo que cada quien tiene su expertise, eso nos da oportunidad de compartir mucho más, con mucha más gran pasión de lo que nos gusta a cada uno. Y pues bueno, creo que ya me extendí hablando de enfermería. Y No, no, al contrario, yo creo que es importante conocer de dónde nace este gran proyecto de enfermería crítica, cómo todos nos reunimos, y yo creo que la principal motivación sí es el personal de enfermería, por eso quisimos hacer esta plática que les voy a dar, porque yo creo que es importante que conozcamos cómo estamos, dónde estamos, cuántos somos, pero también cuáles son los retos que debemos de tener, y uno de ellos definitivamente es incursionar en todo lo que es la enfermería informática, ¿no? Tú lo estás haciendo a través de la educación en línea o la educación virtual, aunque sabemos que todavía nos queda un gran camino por delante, que no es fácil la educación virtual, porque siempre lo hemos platicado, no tenemos la enseñanza colaborativa, lo que es nuestro compañero de al lado, que si tú no lo entendiste, le pudo haber entendido. Aquí no hay quien te lo diga más que el propio ponente, y que realmente somos facilitadores, ¿no? Y también decirle que no solamente es Andrés, sino también está el maestro Antonio, que él es toda la parte de docencia, toda la parte de fichas técnicas, de ver que tengan congruencia con los temas. O sea, es un gran trabajo lo que hacemos diariamente en enfermería crítica. Y pues yo creo que ya tenemos un número de personas, ¿verdad? sí, yo creo que podemos iniciar, ya tenemos, ya somos como 50, más de 50, Ok, pues yo creo que podemos empezar podemos con el empezar. tema. ¿Y qué les parece que al final lo platicamos? Que al fin de cuentas es lo que siempre nos caracteriza, esa manera de platicarlo con ustedes, y sabemos que en esa ocasión no es a través de Zoom, sino es a través de Facebook, que es importante que nos coloquen sus comentarios y ya al final los podemos seleccionar y poder platicarlos. Vamos a comenzar en esta parte diciendo que enfermería, y una gran pionera de lo que es enfermería, siempre nos mencionaba que prefería 10 veces morir en el mar nadando hacia el nuevo mundo que quedarse quieta en la playa con los brazos cruzados. Florence Nightingale en 1856. Y eso, efectivamente cito a Florence Nightingale porque ustedes saben perfectamente que el 12 de mayo es el natalicio, este año se cumplen 201 años de que ella nace, y que es la pionera en todo lo que es el modelo del cuidado moderno. De ahí nace la enfermería, ella es la que nos dice, bueno, vamos a hacer una profesión, no vamos a ser solamente hacedoras de cuidados, sino vamos a tener ya teorías, modelos que nos pueden ir guiando. Esta plática, como se lo dije, está dedicada evidentemente a todos ustedes, para que veamos desde una perspectiva de nosotras, las enfermeras y enfermeros, que estamos incrustados en todo lo que es el sistema de salud, que lo veamos específicamente desde qué nos está fallando y qué todavía seguimos luchando, qué oportunidades tenemos, pero que también qué grandes debilidades estamos enfrentando. Yo lo quise hacer de esta manera para que fuera mucho más estratégica,
fue a través de una herramienta que todo mundo conocemos, que nos dedicamos a la administración, que es una matriz FODA, el cual pues nos dice, bueno, antes que nada tienes que hacer un diagnóstico situacional, y cuando tú ya tienes el diagnóstico situacional tienes que sí ver cuánto las fortalezas, las amenazas, las debilidades y las oportunidades. Y eso te va a dar un panorama mucho más grande de cuál está, o cuál bien o mal está la situación ante tu empresa, ante tu institución, y en este caso sería ante nuestra profesión, que es la enfermería. Y bueno, yo siempre creo que hay que empezar por las fortalezas, y la matriz FODA nos dice que las fortalezas es todo lo que nos hace efectivamente fuertes y lo que nos dice qué es lo que está a nuestro favor de una manera interna. Y los vamos a platicar uno, y me voy a basar principalmente a un año de la pandemia. Este es como un resultado, un análisis que vamos a hacer, qué ha pasado durante todo este año, un poco más de un año, qué es lo que tenemos, qué es lo que hemos vivido, pero específicamente en la enfermería mexicana. Al final de la plática voy a hablar un poco de lo que es la enfermería a nivel mundial y cuáles son los retos que vamos a enfrentar en estos tiempos. Yo creo que algo que sí hay que tomar en cuenta es que a nosotros como mexicanos ya teníamos una propia experiencia anterior. Nosotros ya habíamos vivido lo que era una pandemia, bueno, una epidemia más que una pandemia. Nosotros ya sabíamos en el 2009 que necesitábamos la utilización de un equipo de protección personal, que teníamos que ocuparlo porque aquí es el epicentro de lo que fue la influencia H1N1, y como ustedes saben era una enfermedad de igual manera, una variante de la influenza, y que también sabíamos que venía del porcino, pero tampoco, bueno, pero la diferencia grande es que sí sabíamos cuál era el medicamento. Sabíamos también que se contagiaba de una manera muy fácil. Sabíamos también que era una enfermedad que podría ser letal, y esto evidentemente pues tenía un panorama mucho más grande. Pero cuando nos llega esta pandemia en el año 2020, pues nosotros ya sabíamos que era un equipo de protección personal, nosotros ya sabíamos que era una N95, o sea, ya sabíamos que era un respirador, o sea, ya sabíamos el proceso de aislamiento, ya habíamos vivido esa parte de aislarnos, aunque que realmente fue creo que 2 semanas a lo mucho, pero ya teníamos la experiencia de haber sufrido esta situación. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que evidentemente esto pues fue mucho más grande de lo que fue en el 2009, ¿no? Que no se comparaba en lo más mínimo, que era una enfermedad totalmente desconocida, con un tratamiento que no existía, que no sabíamos cuál tanta virulencia tenía, tampoco sabíamos cómo se iba a comportar la enfermedad y si iba a haber mutaciones. Hoy, véanlo, desafortunadamente hay países que lo han hecho muy bien, como es Israel, que prácticamente ya salió de este problema, pero ven a otro país que está hundido en la enfermedad, que es la India, ¿no? Donde vemos que la cantidad de muertos en un día es impresionante, que los nuevos casos diarios también son cifras récord diarias, y donde sabemos que la India es de los países más poblados del mundo y que evidentemente es la farmacia del mundo. O sea, siempre recuerden que muchos de nuestros medicamentos que llegan a México son elaborados en la India. Entonces, como dicen, va a haber un gran problema en este caso, porque pues todos, ahí sí hay un aislamiento completo, pero aún así ya está en un modo de propagación tan grande la enfermedad que es muy difícil en ese momento controlarla. Y también debemos mencionar que las vacunas, gran parte de ellas, no hablo de la de coronavirus, pero sí la mayoría se realizaban en la India. O sea, era un país productor tanto de vacunas como de medicamentos. ¿Qué otra fortaleza teníamos? Que bueno, empezamos con la reconversión, pero una reconversión masiva. Aquí sí fue una reconversión hospitalaria, donde teníamos que empezar a planear y hacer estrategias para poder, pues sí, prevenir esta demanda que iba a venir en los próximos días. La Secretaría de Salud, junto con todas las instituciones, realizó estos lineamientos de reconversión hospitalaria, que realmente era una herramienta que nos decía cómo debíamos de realizar las cosas, cómo debíamos, qué servicios se puedan reconvertir, y que también era muy importante qué recursos necesitabas para reconvertir. Y no solamente hablaremos de los recursos materiales, sino también de los recursos humanos.
Si ven, la Secretaría de Salud fue la que más reconvirtió, seguido por el IMSS, el ISSSTE, y las otras viene siendo lo que es SEDEMA, SEMAR, SEDENA, DIF, Pemex. Ellos son los que sí reconvirtieron, pero una menor proporción. Que también es importante que había hospitales que empezaron a resentir todo esto, y el primero que donde se llegó, es más, donde llegó el primer caso en la Ciudad de México. Sabemos que el primer caso no fue aquí, fue en Culiacán, fue en Sinaloa. Después hubo uno en Tamaulipas y el tercero ya fue en la Ciudad de México. ¿Y qué pasa en la Ciudad de México? Que bueno, es que no somos la cantidad de personas que como son en los estados. Aquí hay una gran concentración, una gran densidad poblacional en un pequeño espacio. Entonces hoy va a ser que íbamos a tener una gran vulnerabilidad. ¿Dónde empezamos a tener todo esto? ¿Cuáles son esos hospitales que realmente sacaron la cara ante todo este gran problema de salud pública o de emergencia sanitaria? Definitivamente fue el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde él es el que toma la batuta. Empiezan a generar mucho contenido para saber cómo colocar un EPP, cómo retirar un EPP, cómo hacer el tratamiento. Empiezan a decirnos que tenemos que colocar a los pacientes en posición prona, cómo hay que pronarlos. Igualmente el Hospital General de México, también tuvimos todo lo que fue el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición y el Hospital General Manuel González, el GEA. Y estos son todos de la Secretaría de Salud, como ustedes lo saben, pero yo creo que también algo que tuvimos que hacer era crear un indicador. Un indicador es la manera en que te dice cuántas enfermeras necesitas por cada número de pacientes, o poniéndolo al revés, cuántos, bueno, hay maneras de medir los indicadores. Muchos se miden por infraestructura y unos por tiempos y movimientos. En el caso de enfermería, la mayoría son por tiempos y movimientos. Y eso se refiere a que si tú estás en un servicio de gran demanda de cuidados, pues evidentemente el indicador debe de disminuir. Véanlo, aquí se los puse. Existía un indicador, algo que pues se tuvo que hacer de manera muy rápida por parte de la Comisión Permanente de Enfermería y de toda la parte también de los tomadores de decisiones de enfermería, cuando teníamos que decidir cuántas enfermeras tenían que ser por cama. Depende en qué pacientes, si eran pacientes que estaban en cuidados intensivos, si eran pacientes que solamente estaban en hospitalización, o pacientes que estaban ya en cama en recuperación o en urgencias. Entonces sí teníamos que saber cuál era la diferencia, así como también se tomó la decisión de crear indicadores para médicos. Pero también es importante mencionar que la reconversión no la hizo solamente la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE o las instituciones gubernamentales. No, realmente esto fue un parteaguas, porque por primera vez todo lo que fue la iniciativa privada inició con la reconversión, nos ayudó a todo el sector salud y empezó a establecer un acuerdo en el cual se derivaron muchas de de los diagnósticos que no podían quedarse a un lado y que ellos lo iban a atender. Entonces, sí recuerdan que todo lo que eran partos, embarazos, puerperios, cesáreas y algunas específicas enfermedades o diagnósticos los iban a atender ellos. Sin eso iba a ser imposible poder llevar realmente a una reconversión tan exitosa como lo fue en México. También algo que teníamos que saber era cuántos ventiladores había, porque sabíamos que era una enfermedad respiratoria que causaba un síndrome de dificultad respiratoria aguda, que iban a requerir no un día, sino en un promedio 16 días si llegaban a una intubación, que necesitabas un ventilador de gran volumen y que para esto requerías también un gran nivel de inversión, ¿no? Se compraron muchos, pero creo que lo más rescatable de esto es que aquí ya sale la innovación del CONACYT. El CONACYT creó 2 modelos, ustedes seguramente, yo tuve la oportunidad de conocerlos y me encantó porque realmente es una tecnología mexicana que el CONACYT, principalmente junto con el Politécnico y todos los ingenieros, realizaron estos dos ventiladores. Los dos significa, bueno, los dos tienen nombres en algún tipo de lengua o de lenguaje. En este caso puede ser náhuatl y otomí, y los nombres significaban viento y suspiro, o sea, realmente palabras muy significativas para nosotros y lo que significaba en ese momento. Entonces, véanlo, estos se encontraban en los hospitales. Yo lo vi en el Hospital General de Tláhuac, del ISSSTE, donde se empezaron a utilizar todos estos ventiladores.
Ahora, también hay que reconocer que dentro de las fortalezas que tuvimos, y esto muchos me lo dicen, que, no, que esto tal vez fue en la Ciudad de México y no en los demás estados, pero yo creo que en Soriana existe en todo el país. Entonces, este aporte o este pequeño gesto de reconocimiento fue en todas las tiendas Soriana, donde nos daban, recuerdo muy bien, el 10% en todo lo que tú compraras si eres personal de salud y presentabas tu credencial, y te daban un monedero electrónico y todo, absolutamente todo lo que tú compraras tenía un 10% de descuento, y si querías farmacia o algo, alimentos, te daban un 15%. También Didi Hero fue algo en las ciudades donde existía. Sé que no en todas las ciudades de México hay, pero ¿qué pasaba? Cuando tú estabas donde estabas ir al hospital, tú primero tenías que hacer tu registro de que eras personal de salud, no importaba si eras médico, enfermera, paramédico, no, realmente lo importante es que trabajaras en un sistema de salud donde todo el mundo estaba encerrados, y tú tenías que salir a las calles a dar respuesta a esta emergencia sanitaria. Ellos siempre te daban un porcentaje de descuento en tus viajes, privilegiaban tus viajes y no te hacían esperar absolutamente nada, o sea, siempre ibas tú primero, y al final de cuentas también te daban como un tipo de monedero electrónico para tus alimentos. Entonces, si vemos algo económico, fueron demasiadas las donaciones que tuvimos, tanto de las empresas grandes, pero también de empresas pequeñas, y así como los gestos de la gente en el momento que ya se dio cuenta que éramos indispensables para salir de esta emergencia, que eran serenatas, en este caso en el hospital, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, en la noche al salir personal del turno vespertino, a las 9 de la noche les cantaban alguna canción, ¿no? Eso era lo que tal vez eran las fortalezas que teníamos. Te sentías en ese momento importante porque sabías que estabas trabajando para tu México, para salvar todo esto. Les vuelvo a decir, las donaciones fueron infinitas, en todos lados, desde Gatorade, porque quien ha estado, y lo hemos platicado muchas veces en nuestros foros, el estar en un equipo de protección personal por un número de horas atendiendo a gran cantidad de pacientes en estado crítico es lo más parecido al estar en el infierno. O sea, es algo horrible. El calor, el sudor, el ni siquiera poder ir al baño cuando tienes que ir al baño a tus necesidades básicas, sales deshidratado, sales hipoglicémico, sales sumamente cansado, y esto pues evidentemente estos tal vez que te estaban esperando afuera pues era un aliciente para seguir adelante, ¿no? Eh, Hubo muchas estrategias, solamente es por nombrar a una, como ustedes saben, en el ISSSTE tenemos algo que se llama Harley, es un perrito, es un perro que está entrenado específicamente para que tengas esa, o que nos cree esa contención como personas. Tú lo que cuando lo conoces lo quieres abrazar, lo quieres besar, y es un perro totalmente amigable que te hace sentir bien, te transmite esa buena vibra. En el caso de Harley fue a muchos de los hospitales para poder acompañar al personal de salud, para quitar ese estrés que ya nos había generado. Pero otra cosa que también teníamos que hacer era la contratación masiva. ¿Y de quiénes? Pues de enfermeros que estuvieran preparados, de médicos que estuvieran preparados. Nos hablan de que fueron muchísimas enfermeras, más de, yo creo que debe ser como en 20,000 enfermeras, entre especialistas y generales, pero el problema es que no había gran cantidad de enfermeras. Y aparte que no había tan cantidad de enfermeras, y que las sacamos de las escuelas y que las sacamos de los últimos semestres, y que era personal que desafortunadamente no tenía la experiencia como lo hemos platicado, de ingresar a un sistema de salud colapsado. En cuanto a la mayoría de nosotros que hemos ingresado al sistema de salud con una base, tienes a alguien siempre que te enseña, siempre que se acerca a ti y puede brindarte toda la capacitación. El problema de aquí era, como se los he dicho, que era un personal que tenía que entrar a una emergencia sanitaria, que no había tiempo de enseñarles, que estaba un sistema de salud colapsado, sin insumos, muchas de las veces, con una enfermedad nueva, una enfermedad mortal, muchas de ellas. Entonces esto causaba mucho más estrés a ellos, y muchos de ellos, pues desafortunadamente se enfermaron. Entonces, aparte de eso, tenías que capacitar, y tenías que capacitar a muchas personas. ¿Y cómo las tenías que capacitar? Pues primero tienes que enseñarles cómo utilizar un EPP. Pero como no había información, y lo hemos platicado Andrés y yo, decirles, es que primero nos sobreequipamos y luego ya no había suficiente
equipo de protección personal. Entonces fueron saliendo poco a poco las publicaciones. Vean, aquí les pongo algunas. Estas son de la Secretaría de Salud. Realmente fueron muchas donde nos decía qué hacer. Empezaron a salir desde las reconversiones, desde las guías para la protección de salud de personas con discapacidad, el correcto llenado de los certificados, las guías básicas prehospitalarias. Desde también nos tenían que decir cómo se trataban la parte de cuando un paciente fallecía, cómo se iba a hacer toda la preparación del cuerpo y cuál era el equipo de protección que tenían que ocupar, ¿no? La personal, no solamente nosotros, sino también los odontólogos que tenían que, en alguna emergencia, sabemos que un absceso es sumamente complicado y que ellos tenían que seguir trabajando, así como todo lo que era el uso de respiradores, de fármacos que se estaban utilizando. O sea, era demasiada la confusión y lo que se trataba de hacer era poder establecer, sí, como lineamientos que nos guiaran. Estos son todos, mira, les puse un ejemplo para que los conocieran, sí, son muchos y siguen saliendo, y cuando nos dicen que esto no se debe ocupar, cuando nos dicen, oye, no debes ocupar ciertos medicamentos por esto, pero sí puedes ocupar en este caso un esteroide como era la dexametasona, que sí está aprobado, que puedes utilizar en este caso el aislamiento en casa, que es una muy buena estrategia, que en vez de que lo lleves al hospital si no tiene saturación. Entonces eso lo fuimos aprendiendo con el tiempo, pero de primera vista era muy complicado, ¿no? Algo que sí fue muy importante fue este documento que seguramente ustedes conocen, y si no, pues se los presento. Son todas las recomendaciones para el cuidado de enfermería para la persona hospitalizada por COVID, evidentemente hecha por la Secretaría de Salud y la Comisión Permanente de Enfermería. Todas las instituciones se congregaron y dijeron, tenemos que hacer algo por enfermería y algo que nos guíe en el cuidado y las recomendaciones, pero en pacientes con COVID grave que están en un hospital o que están moderadamente graves. Y estas fueron las que salieron. Véanlo, realmente está por necesidades humanas. Es un documento muy, muy bueno que los invito a que los puedan conocer. Sale todo lo que era salud mental. La salud mental está muy ya devastada en todas nosotras, porque sabemos que es mucho el tiempo, mucho desgaste y que ahorita va a cobrar la factura, ¿no? Al igual que todo lo que hablamos de los centros COVID y en cuanto a qué hacer cuando eran sospechosos o confirmados y cómo se tenía que hacer la estrategia para poder derivar a un sistema, a un nivel de salud más alto. En el ISET se tuvieron también de igual manera guías técnicas, que es lo que principalmente manejaron. Y aquí tuvimos más de 10, ahorita son 12, igual videos, presentaciones, todo lo que necesitaban para que los conocieran todos ustedes. Y al final también el IMSS yo creo que hizo toda esta parte también de capacitar al personal por medio de plataformas. La Secretaría de Salud ya teníamos, bueno, ya se tenía o ya contábamos con este sistema que le llaman MOOC. Los MOOC son cursos masivos virtuales. Esos son cursos que, como su nombre los dice, son muy, muy grandes, tienen plataformas donde pueden soportar gran cantidad de alumnos en un solo momento, y que tienen la ventaja de que pues te dan constancia si es una educación totalmente virtual. En este caso, se bajó todo el contenido que se tenía antes de la pandemia y se subió solamente contenido de la pandemia. Les pongo un ejemplo, ahorita son creo que 15 cursos los que están disponibles y evidentemente todos relacionados con COVID. Poco a poco se van a ir incorporando los cursos que no tengan que ver ya con COVID, pero en ese momento la prioridad era cómo ocupar el EPP, cómo realmente tener una salud mental, cómo la comunicación correcta de malas noticias, y era ante todos, entre tanto médicos como enfermeras, y acciones de seguridad de pacientes, porque como lo hemos dicho, aquí ya platicándolo, pues sí tuvimos pues ciertas fallas, ¿no? En cuanto a la seguridad del paciente, porque pues era un paciente muy inestable, un paciente hipóxico, un paciente que estaba agitado mentalmente en una hipoxia, y donde era un paciente que tenía un alto riesgo de caerse y que muchos desafortunadamente tuvieron ese evento adverso, ¿no? Porque la prioridad siempre era salvar la vida, era tantos pacientes en un lugar cerrado, donde era muy difícil accesar a esas comitarios, ¿no? Este es el sitio del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, también inmensidad de cursos, inmensidad de oferta académica,
que ustedes podían ver. Hay unos específicamente para nosotros las enfermeras, que era enfermedad por coronavirus 1 y manejo de la UCI por paciente COVID-19. Muy buenos, realmente cursos que al final te dan tus constancia y tiene valor curricular bastante alto y que era una opción en ese momento para poder iniciar todo lo que era la educación en línea. Y bueno, ya como la fortaleza final, creo que definitivamente es la vacunación. El Programa Nacional de Vacunación que está en todo el país, donde sabemos que de acuerdo a la edad que tengas, vamos a estar paulatinamente aplicando las vacunas. ¿Cuál vacunas? Pues no hay mejor vacuna que la que te toca. Y siempre lo he dicho, puede ser CanSino, puede ser Pfizer, puede ser AstraZeneca, puede ser Sputnik, pero no importa, lo importante es que te vacunen. Y en este caso, pues sabemos que ahorita ya están iniciando con el magisterio, pero que en la etapa de adultos ya se terminaron con los adultos mayores y ahora están con los adultos de 50, 59 años. En un momento ya nos tocará a todos nosotros, si no es que nos tocaron. Pero ahora viene la otra parte, la parte de debilidades y la parte más, tal vez, cruda de todo esto. Si ven, no las vamos a leer todas, pero sí quiero hacer específicamente en algunas, porque la pandemia definitivamente desenmascaró todas las brechas sociales de desigualdad de los sectores más pobres que sufren con mayor contagio. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de los pacientes que morían eran pacientes que estaban viviendo una gran desigualdad, ¿no? Pacientes que no tenían los medios económicos para comprar una cantidad de mascarillas, o que tenían que salir a trabajar, no importaba si estaba todo cerrado, porque ellos decían o me quedo en casa o cómo, o sea, o cuánto desempleo se suscitó ante esto, ¿no? Nosotros tal vez no lo vimos porque éramos personal de salud y lo que querían más era trabajar, pero de por sí contábamos con una economía frágil y un sistema de salud con bajo financiamiento de todos los países del mundo, bueno, principalmente la OCDE, o D, como le llaman, somos de los países que menos destinan para su salud, para el Sistema Nacional de Salud. Es una pena porque pues es lo que sostiene a un país y ahora no, ahora se tuvo que hacer una inversión masiva al sistema de salud que por muchos de los años estuvo muy frágil, ¿no? Y nosotros que trabajamos en él lo conocemos bastante bien porque sabemos cuánta falta de insumos existe, cuánta falta de recursos humanos existe, y aún así, pues esto lo vino todavía a tumbar más esta pandemia, ¿no? Otra cosa también fue importante es que exactamente se desaparece el Seguro Popular en ese momento y ustedes saben que muchos de los que estaban trabajando eran por Seguro Popular, muchos de nosotros como enfermeros estábamos contratados bajo ese régimen y de un momento a otro se quita y exactamente sale lo que es el seguro o INSABI, que le llamamos, pero era un INSABI muy joven, un INSABI que no llevaba más de unos meses de que había sido dado la noticia que se iba a cambiar, entonces también esto todavía hizo más caótico todo lo que fue el sistema de salud y principalmente para personas que no tenían una seguridad social. Y al final, pues yo creo que existía ya un déficit de profesionales de la salud muy, muy histórico y ahora se dio más cuenta que nunca. No hay muchas enfermeras, no hay muchos médicos y a pesar de eso tenemos un índice de enfermeras o una tasa de enfermeras de 2.5 enfermeras por cada 1,000 habitantes, cuando la OCDE menciona que debe de ser 8 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Entonces tenemos una cuarta parte de enfermeras menos que la mayoría de los países integrantes de la OCDE. Nos decían que la mayoría de las especialidades estaba en la curación, que la mayoría de los personal está en el área de hospitalización y que de aparte de eso teníamos una gran ventaja, que la mayoría de nosotras ya somos licenciadas. Dice que el 40% ya somos licenciadas en enfermería y todos estos datos son por un documento que emite la Comisión Permanente de Enfermería en el año 2018, donde nos dice cuántas, dónde y cómo están las enfermeras en México. También lo pueden consultar en el mismo portal de la comisión. Y a pesar de todo esto y en este análisis que se hace de la enfermería en México en el 2018, ellos mencionan que dentro de todas las especialidades que estudiamos las enfermeras, hay 3. Y de las 3 principales, 1 es administración, 2 son enfermería quirúrgica y 3 son cuidados intensivos.
¿ustedes supieron cuánta escasez de enfermeras con cuidados intensivos o con la especialidad de cuidados intensivos existe? Era muchísima. Todo el mundo quería contratar a las enfermeras con cuidados intensivos, pero no las había. Muchas jefas enfermeras me llamaban, oye Lilian, ¿no tienes a alguien? Porque mira, tengo las plazas, pero no tengo personal que quiera ser enfermera de cuidados intensivos. Entonces, a pesar de ser la tercera especialidad más estudiada en enfermería, pues desafortunadamente no nos alcanzaron. Y lo que sí llama la atención, y siempre lo he dicho, es porque siempre estudiamos administración. Si ven, la especialidad más estudiada es administración, la especialidad que menos plazas existen es las de las jefes, y aún así ustedes invierten en estudiar esta especialización cuando sabemos que para que puedan ser acreedoras a estos códigos, como les llaman, o estas plazas, es complicado. Que tenemos muy pocas, véanlo, todo lo que son las más importantes. Seguramente geriatría está muy por debajo. Tenemos salud pública, también nos faltan muchas enfermeras en salud pública. Todo lo que es nefrología también tiene que aumentar por el nivel de insuficiencia renal que se está generando. Entonces, yo creo que es un buen punto de que esta gráfica hable por sí sola, y ustedes, antes de poder decidir qué especialidad quisieran estudiar, vieran cuál es el contexto epidemiológico del país, ¿no? Y vean, y por último nos decían, bueno, sí son muchas, pero qué bueno que están preparadas. Y véanlo aquí, la mitad o más de la mitad ya somos enfermeras profesionales, ya sea con una licenciatura en enfermería obstetricia, con una licenciatura de enfermería, con una especialidad de posgrado, una maestría, y poco a poco son más las doctoras que van realizando este nivel académico. Y también nos decían, vean, a que a pesar de que queríamos gran cantidad de personal de contratación, nos decían, sí, pero tienes mucho personal, pero la mayoría de ese personal lo tienes en el área hospitalaria. Vean, simplemente la Secretaría de Salud, el 70% de todo el personal que contrata está en el segundo y tercer nivel de atención. Y en general todos, el IMSS de igual manera tiene el 85%, el ISSSTE tiene el 85%. Entonces sí, la mayoría siempre van a beneficiar a la curación y no a la prevención. Y creo que hoy fue más que nada la importancia que era la prevención de enfermedades. ¿Y cuál era la mayor debilidad? Y con esa sería, creo que la más difícil de manejar, era el miedo y el desconocimiento. O sea, era el miedo a una enfermedad que era mortal, una enfermedad que veías el deterioro en minutos cuando era ya tan grave, miedo a ver pacientes que llegaban realmente ya en un nivel de neumonía tan grave o en una sepsis tan grave que nada más llegaban a morir al hospital, y el desconocimiento de qué teníamos que hacer para salvar la vida a estas personas. Entonces, ya platicando todo esto, pues, ¿qué les abrumaba en la noche a todas nuestras compañeras o a todos nosotros? Pues era, evidentemente, esta es una de las mejores fotos que se toma, es una enfermera italiana, donde vea la cara después de salir de 8 o 10 horas de un cuidado intensivo, donde tiene la máscara totalmente marcada, donde todas las personas que nos dedicamos al cuidado de la piel tuvimos que hacer webinar, estrategias de decirles cómo se podían proteger de esta presión, fricción que les daban los equipos de protección personal. Pero aún así, siempre en la mente estaban de todas nosotras, era cuántos pacientes van a ver, cuántos de esos regresarán al día siguiente ya casi muriéndose, cuántos de esos casos veremos mañana, la semana pasada, y veíamos que no disminuía y que al contrario aumentaba, cuántos de esos iban a ser intubados, qué serán de ellos, morirán, y si nos alcanzarán los equipos de protección personal o habrá que ya no hay, y de esos, cuántos de mis compañeros enfermeros se contagiaron y de cuántos de ellos pues van a morir. Y para acabarla de molar, era esta parte de decir cómo yo doy todo ante un país y me paga de esta manera, o la gente que yo cuido, que por eso doy mucha parte de mi seguridad, me está agrediendo, ¿no? Y ustedes lo saben, en muchos de los estados, pero hablamos también de la Ciudad de México, sufrimos agresiones, y por eso se toma la determinación por la Comisión Permanente de Enfermería de recomendarnos que no salgamos con uniformes clínicos a la calle para evitar ser agredidas. Algo que solamente pasó en México, desafortunadamente, que la misma población o la comunidad nos agrediera, ¿no? Y bueno, la más importante es estar enfermo, y si a esto contagiaré a mi gente. Véanles, les aventaban el café hirviendo, las bajaban
de los microbuses, las bajaban de los transportes públicos, no las querían cerca de su casa, en los lugares donde vivían los señalaban, se alejaban, o sea, realmente era una discriminación por ser un personal de salud, ¿no? Y bueno, y la otra debilidad muy grande que tenemos es que somos un país enfermo, un país que tenemos un gran problema de salud porque somos el segundo país con más diabetes mellitus en el mundo, el primero en obesidad infantil. Esto va asociado a grandes niveles de hipertensión y de sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿cómo no querías que tus pacientes llegaran a tal complicación cuando se sabe hoy en día que si tú tienes una diabetes mellitus o tienes un sobrepeso u obesidad, te iba a ir muy mal? Y eso no lo entendimos hasta que vimos toda nuestra gente que empezaron a ver los estudios que muchos de ellos estaban enfermos. Y véanlo, las estadísticas de enero nos mencionan que el 67% de todo de personas que murieron por COVID tenían al menos una enfermedad cardiovascular, y de estos el 73% ya tenía una comorbilidad y el 67% tenía más de una de estas 4 enfermedades que les acabo de mencionar, ya sea diabetes, ya sea hipertensión, ya sea sobrepeso u obesidad. Entonces, si lo ven, es la factura que cobró ante toda la población enferma un virus, y que pues nos llegó hasta que tuviéramos tan colapsado el sistema de salud. Pero también hay que ser sinceros que muchos de esos pacientes no llegaban a los hospitales, y que por eso tal vez las estadísticas que mencionan están subestimadas. ¿Cuántos pacientes no siquiera se cuantificaban porque llegaban muertos a los hospitales y se iban directamente, ya hacían todo el proceso de defunción, pero no están contabilizadas, o las famosas neumonías atípicas que sabíamos perfectamente que eran COVID o que morían antes de ser confirmadas? Entonces, si lo ven, las estadísticas estaban un poco engañosas en ese aspecto, pero no nos podíamos cerrar los ojos ante nosotros, lo que estábamos viendo, lo que nosotros estábamos viviendo diariamente en las unidades médicas, ¿no? Y el gran porcentaje que veíamos, no salgas de casa, y tú veías hacia a todo lo que eran los tianguis, los mercados, porque pues eran México, pues gran parte del personal o de personas con empleos precarios hacen que pues no puedan estar mucho tiempo sin trabajo, que no tengan ni siquiera una reserva para poder sobrevivir, y el nivel de ese desempleo que se presentó también obligó a salir a las calles. Este es una visión del metro Pantitlán de la Ciudad de México, y ya con pandemia, y esto no fue apenas, estaba la pandemia más fuerte, y vean cuál sana distancia, vean quién no se va a infectar ahí. O sea, sería ilógico pensar que no, ¿no? ¿Por qué? Porque esta gente es la gente que tiene que salir a trabajar, y dentro de ellos muchos de nosotros. Por eso decían que nosotros ni siquiera nos contagiábamos tanto en el hospital, sino en los transportes públicos de la Ciudad de México. Y todavía para acabarla de amolar, se quema en este caso la central de mando del metro de la Ciudad de México. Quien somos de la Ciudad de México, no sé cuántos hay ahorita conectados, pero sabemos que el metro realmente es lo que nos mueve ante una ciudad tan caótica como es aquí. Entonces, el que te quedaras sin metro era lo peor, porque fueron las estaciones que más afluencia tenían, que más movilidad tenían. Y entonces cuando te quedas sin metro, empieza a ver exactamente los metrobuses, los camiones, y eso hace que concentres a muchas personas en un lugar cerrado por mucho tiempo. Entonces, ¿dónde creen que aumentaron todos estos casos de COVID? Exactamente en todo lo que fueron los transportes públicos. Y ahora se vuelve a repetir, desafortunadamente, con la caída del metro, hace que pues se vuelve a presentar esta situación. Si ustedes pueden ver todo lo que es Tláhuac, todo lo que es lo que era la línea 12, está ahorita parada, pero toda esa gente que viene de Tláhuac no tiene grandes opciones para salir de vías de alternas. Entonces, ustedes ven las filas que hace para poder subir a un transporte público, que es a veces de 2 horas, y la concentración de personas en un mismo espacio, pues lo único que hace es contagiarte, ¿no? ¿Qué otra cosa vivimos, aparte de todo lo del metro? Algo peor, la falta de insumos. No había insumos, se acabaron los insumos. ¿Por qué? Porque era una escasez mundial, y no hablo solamente del gobierno que no compraba, no, hablo de que era una escasez mundial, no había. Entonces, eso evidentemente hacía que nos enojábamos mucho más los otros, ¿no? O sea, de por sí vengo a arriesgar mi vida, y aún así no hay equipos de protección personal suficientes y de calidad para que yo pueda atender a los pacientes. Pero también hubo
dos situaciones aquí. Y me encanta esa fotografía porque no lo podía creer. Lo que era la sobreprotección, que era el ponerte mucho equipo de protección personal o no ponerte nada. Y este es un enfermero que pues, como ya no había, lo único que se puso fue forrar de pañales. ¿Eso le podía servir? Sabemos que no. Realmente no, porque principalmente se transmite a través de la respiración, ¿no? Y sabemos que lo más importante para que tú debes de cuidar ante un paciente contagiado con COVID es la protección respiratoria por una buena mascarilla, que sea una mascarilla certificada y que esa mascarilla también tenga los filtros que se requiere. ¿Qué pasaba con la sobreprotección, que también era muy mala y que nos dimos cuenta que a veces no era tan bueno colocarnos tantas cosas, que era peor porque, como se los he dicho, una cosa es colocarte todo el equipo de protección personal, sí hay una técnica, pero el problema no es ese, el problema es cuando te retiras todo ese equipo y que ahí es el momento más crítico para que tú te contagies. Entonces esto hace que tienes que tener mucho tiempo para quitarte un equipo de protección bien, y hablemos de que se ponían el uniforme quirúrgico desechable. Luego se ponían un Tydex o overall, como le quieran llamar, y luego se ponían una bata una bata larga o de manga larga, y luego se ponían, bueno, evidentemente la mascarilla, se ponían gogles, guantes o doble guante, botas y bueno, ya no gorro porque trae el Tydex, y el Tydex, la mayoría del Tydex tiene gorro. Entonces, imagínense ese sobrecalentamiento que tenía el cuerpo, por eso salen las dermatitis, por eso nos dicen, salen con un nivel de deshidratación tan grande, pero pues nadie nos explicaba que realmente a veces lo más importante era la mascarilla. Igual que el 90% de tu protección tiene que ser la mascarilla, una buena mascarilla, y después ya venía toda la protección ocular, y que realmente el Tydex pues no ayudaba mucho, que realmente se debería ocupar para enfermedades como el ébola, enfermedades mucho más infecciosas, ¿no? Pero eso lo fuimos aprendiendo con el tiempo, no fue de inmediato. Y al final, algo también muy triste que debemos de mencionar y que no podemos cerrar los ojos ante esto, el que somos el país que según Amnistía Internacional, el que más profesionales de la salud han perdido la vida. Yo creo que ese es lo más difícil para nosotros. Yo tuve varios compañeros que murieron, desafortunadamente, excelentes compañeros que se contagiaron y murieron, y yo creo que seguramente muchos de ustedes recuerdan a alguien que durante este año ha perdido la vida. Es triste saber esto, pero muchas de las veces nos dicen que también somos un personal muy enfermo, un personal muy descuidado, y como hemos platicado, deberíamos ser el personal más cuidado de todo el mundo, porque a eso nos dedicamos, a cuidarnos como enfermeras, pero no, somos el personal más descuidado, y eso hace que seamos más vulnerables a enfermedades. Y ya por último, pues tenemos las amenazas que nos fueron creando, amenazas que era una evidente recesión económica, donde había mucho desempleo, donde cómo empezó a aumentar el dólar, donde realmente tenían que rescatarnos económicamente a un país que estaba difícil en esos momentos, donde estaba parada la economía, donde no había educación presencial, donde no había movilidad, donde es cierto y es importante mencionar que muchos de los apoyos que se les daba en unos gobiernos pasados se perdieron, y el enfoque a la innovación y la inversión fue destinada en este momento era muy poca o casi nula, y era cuando más se requeriría este tipo de inversión en cuanto a esto. Como vean, lo CONACYT nos decía, es mucho menos que el año anterior, y esto va haciendo que sea menos la producción de inversión. Que también teníamos, vean, esas son unas gráficas que sí son muy impresionantes cuando ven cuánto desempleo hubo, y que en este tiempo pues ya va poco a poco, se va aumentando ya, o sea, va a ver aumentando la recontratación, pero no dejemos ver que mucha gente aún así sigue sin trabajo, y esto hace que todavía tengamos una sociedad mucho más amenazada, ¿no? Y cuando también nos dimos cuenta que no somos muy buenos para la tecnología, porque realmente todos los cursos, y aquí no me dejará mentir Andrés, pues los tomábamos presencial. Mismo nos acaba de explicar cómo era lo de enfermería crítica. Cuando él, me acuerdo que él y Toño, cómo se la pasaba diciendo cuáles eran las instrucciones para que ustedes se pudieran conectar a una sesión por Zoom, a un foro que dábamos. Eran largas charlas de decir cómo tienen que hacerlo, cómo les damos a entender
que ellos se pueden conectar dando 2 clics y que tienen que poner su nombre y que para que no tienen una muy buena red. Tuvimos que entender todo eso que muchas de las veces tal vez sí nos desconocían. La pandemia entonces sí dejó al descubierto pues las carencias que teníamos en cuanto a esta capacitación básica, ¿no? Y más en los hospitales. Pero algo que también no podemos cerrar los ojos es la parte de la contaminación que se está generando. O sea, la amenaza inminente a la ecología global está bárbara. Imagínense cuántos desechos en cuanto a plástico se está generando. Es muy grande y esto, muchos son de equipos de protección personal. Y las oportunidades, pues terminaríamos diciendo que pues, son que vimos cómo empieza a surgir la innovación, que cómo por fin, después de muchos años, se empiezan a hacer en la Ciudad de México cubrebocas, pero cubrebocas N95, que se junta la UNAM y la Ciudad de México, y empezamos a producir gran parte de nuestras propias mascarillas. Ya había una, en Guadalajara hay una gran empresa que se dedica a esto, pero no se daba abasto definitivamente. Y vean, pudimos hacer una buena opción en cuanto a la innovación. Pero también nos decían que en cuanto a la oportunidad de tener un sistema de salud más fuerte, ya que se dieron contrataciones masivas de enfermeros y enfermeras, y ahora hay que cuidar a ese personal y no dejarlo que se nos escape. Y también nos dimos cuenta que teníamos que tener más tecnologías de la información, que puede ser la telemedicina, puede ser todo lo que son las 5G, que esperemos que ya llegue a México, aún no ha llegado, pero esperemos que ya, que los dispositivos médicos automatizados, que ya habían oxímetros que tú te los colocabas y el médico estaba viendo exactamente las gráficas, que tú podías hacerlo todo tú podías hacer todo esto ya por todo lo que eran las redes sociales, podías dar consulta por redes sociales, por telemedicina, y eso nos ayudaba mucho. En caso de enfermería, pues hay varios youtubers, hay varios tiktokeros que hablan de enfermería, entonces yo creo que fue una buena manera de dar a conocer la tecnología y que nos adelantamos, dicen que aproximadamente 10 años. Y ya para llegar al final de la plática, sí quiero decirles que en el año 2020, como todo el mundo sabe, fue el Día Internacional de la Enfermería, que nadie pensó que fuera así y sí lo fue así, y que el 7 de abril del año pasado nos dice la OMS que a pesar de esa emergencia sanitaria, su lema fue apoyemos al personal de enfermería y partería. Y nos dice que en medio de la pandemia o de un mundo totalmente enfermo, que fue el 2020, ellos por fin se pudo sacar este informe que se llama Situación de la Enfermería en el Mundo. Se lo recomiendo muchísimo. Ojalá tengan la oportunidad de leerlo, les dejo la liga, porque realmente aquí es un claro recordatorio del papel indiscutible que somos nosotras las enfermeras, pero lo que sí nos mencionan es que tienen que invertir en nosotras, que tienen que cubrir las deficiencias en cuanto al personal, que debe haber inversión en materia de liderazgo, y que nos tienen que mejorar las prestaciones. Esto habla en todo el mundo, nos dice que somos el 59% de todos los profesionales sanitarios, y esto siempre se los he dicho, tenemos un gran colectivo y podremos hacer muchas cosas si nos juntáramos nosotras como enfermeras, nos reunamos. Nos dice también que somos 28 millones de enfermeras y enfermeros en el mundo, que de esos casi 6 millones están principalmente en Asia, África y región mediterránea, pero que donde sí tenemos muy mal per cápita de enfermeras son en lo que es Asia de Sudoriente, la región del Mediterráneo, África, evidentemente, pero vean aquí aparecemos algunos países de Latinoamérica. Ahí estamos nosotros. Y uno de cada 8 de esos enfermeros, de esos 28 millones, no radica en su país. Hay gran exportación de enfermeros en el mundo. El principal país que exporta enfermeros es Indonesia, y principalmente se van a los países de Europa. Y otra cosa que también debemos de tomar en cuenta, el envejecimiento que está habiendo en nuestra profesión. Esto sí amenaza mucho a la enfermería en el mundo. Nos dice que 1 de cada 6 profesionales de enfermería está próxima a jubilarse en 10 años, cuando mucho, y que si tú no produces esa cantidad de enfermeras, vamos a tener un déficit. Te dice, bueno, tienes que producir al menos 8% más de enfermeras anualmente.
Otra cosa que también nos dice que el 90% somos mujeres, somos una profesión feminizada, pero este problema de que cada vez son más hombres, yo no lo veo mal. Yo creo que he conocido enfermeros muy buenos, con un gran nivel de vocación. Lo que nos menciona es que es importante o les destaca ver que la mayoría de los puestos de liderazgo son ocupados por hombres, a pesar de que somos una profesión de enfermeras. Hace poco fui a un hospital y vi a todo lo que fue la parte de supervisión y el 90% de enfermeros supervisores eran hombres, no eran mujeres. Y los jefes o encargados de servicio, eran más que nada encargados de servicio, eran hombres. Y vuelvo a lo mismo, es en una profesión de mujeres, porque el liderazgo no los tienen las mujeres de un 90%. Entonces, mencionan ahí que es bueno tomar en cuenta a las mujeres, porque si una enfermera asume una función directiva, las condiciones de este colectivo mejoran. Mismo lo dice aquí, ustedes lo pueden leer, las enfermeras mujeres somos mucho mejores administradoras. Y no estoy hablando en general, realmente eso lo menciona, que tenemos que darle más impulso a nosotras como mujeres y que no privilegiemos tanto a los hombres, porque al fin de cuentas menciona que quien pone a esta gente de supervisor o de jefe de servicio, bueno, más que jefes es cuando, o de puestos de toma de decisiones o de mediano liderazgo, pues somos nosotras, las mujeres. Entonces, ya para terminar, nos dice que sí, somos la columna vertebral del sistema de salud, que somos las primeras que nos encontramos en la primera línea de batalla y que sin nosotras, pues no podrían salir adelante. Y esa es una gran realidad, y hace poco me hicieron una entrevista, se las voy a dejar más adelante para que ojalá tengan la oportunidad de leerla, y ahí mismo digo que nosotros no somos asistentes médicos, que nosotros somos profesionales del cuidado, que somos un grupo muy heterogéneo, donde tenemos desde auxiliares hasta enfermeras generales, a enfermeras con técnicos, licenciadas, maestrías y doctorados, pero aún así nos une un mismo fin, que es cuidar. Y que sí necesitan invertir en nosotros los gobiernos. Como se los he dicho, nosotros no lo podemos hacer solas, necesitamos puestos de liderazgo, creación de empleos, pero empleos bien remunerados y donde no tengan que ustedes estar en dos instituciones donde sabemos que es demasiado el desgaste que genera, ¿no? Y también menciona en ese informe que sin los profesionales de la enfermería simplemente no van a poder llegar a la cobertura sanitaria ni a los objetivos de desarrollo sostenible del mundial que tenemos. Para concluir, este es un análisis que hizo a un año de la pandemia el Consejo Internacional de Enfermeras, el cual nos dice que tenemos un gran desgaste, que estamos muy mal, que se elevó al 85% del síndrome de burnout, que tenemos que crear estrategias para aumentar la resiliencia, que tenemos que tener estrategias para poder disminuir ese desgaste ocupacional que tenemos, y que realmente la enfermería del mundo está enferma, y está enferma de cansancio. Que nos recomiendan supervisar la movilidad, que estos ya recursos humanos que pudimos tener hay que mantenerlos o hay que retenerlos, hay que ofrecerles mejores condiciones de trabajo, hay que desplegar todo nuestro potencial, y esto quieren hablar principalmente de que no nos vean menos que los médicos, que nosotros también estudiamos unas carreras y que podemos ser unos administradores. Ya existen en México directoras de unidades médicas, y que siempre les he dicho que son enfermeras, en este caso del ISSSTE y del IMSS, que tienen toda la responsabilidad por todo el gremio de enfermería, porque ellas nos están representando ante un paradigma que existía, que no podíamos ser directoras de unidades médicas o de delegaciones. Y ya para concluir, yo creo que me quedaría con esas conclusiones exactamente a una hora de que iniciamos esta plática. Tenemos que tener estrategias para aumentar la resiliencia y evitar el síndrome de desgaste. Tenemos que crear líderes de enfermería de toma de decisiones, y aquí no hablo de líderes pequeños, no, hablo de líderes grandes que se encuentren en las políticas públicas que nos beneficien. Lo hemos platicado Andrés y yo, son pocas o casi nulas las enfermeras que se encuentran como diputadas, senadoras, o que están en un puesto de político, que nos ayuden a nosotras, a pesar de ser, ustedes lo vieron, casi el 60% de todo el personal de salud. No tenemos representantes. No tenemos representantes de toma de decisiones trascendentales que realmente nos ayuden. Emprender en esa área de cuidado,
necesitamos emprender, no podemos ser empleados de algo o de alguien, siempre se los he dicho, tienen que emprender negocios, tienen que emprender y tienen que hacer innovación, eso nos falta. Yo por eso siempre le digo a Andrés, tú eres un emprendedor en el área de la capacitación, yo soy una emprendedora en el área del cuidado de la piel, pero ¿cuántos más somos? O sea, necesitamos más gente que se una a nosotros para poder poner en alto la enfermería. Nos falta más investigar y no solamente investigar para terminar un posgrado, una maestría o un posttécnico, no, es publiquen esas investigaciones, que no solamente sea un requisito, que sea un fin. Eh, Vamos a tener una plática, ese sí le tengo que decir a Andrés que lo vamos a hacer, lo que es la enfermería informática. Quiero que conozcan lo que es la enfermería informática, donde existe ya una red de enfermería que nos dedicamos a la informática y cómo podemos simplificar todos esos procedimientos a través de ella, ¿no? Mejores oportunidades de empleo, que este personal que se quedó, que sea COVID o personal INSABI, tenga una oportunidad para emplearse en instituciones ya con un contrato mucho más pues sí, certero y justo para ellos, y también dejar de ser invisibles. Yo dejaría o terminaría con esa frase, debemos de dejar de ser invisibles, porque desafortunadamente somos invisibles, solamente somos visibles en este caso cuando nos necesitan, solamente somos visibles el 6 de enero o en este caso el 12 de mayo, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde existen las enfermeras? Los cursos los llenamos, los cursos de los médicos, los cursos de los congresos los llevamos nosotras. Por eso le digo a Andrés, debemos hacer congresos para nosotras, organizados por nosotras y para ellas. No dejarnos o quitarnos esa o emanciparnos de esa área médica. Yo creo que sí lo requerimos hacer. Pues muchísimas gracias por esa oportunidad. Yo creo que necesitábamos hablar de esto, Andrés, de todo lo que hemos aprendido durante este año. Ok, creo que vamos a empezar a hacer vamos a empezar a platicar. ¿Tenemos tiempo, Andrés? Sí tenemos tiempo, sí tenemos tiempo. Ya me lo comí todo, ¿verdad? Está padre porque, ¿qué crees que tenemos? Tenemos muchos comentarios, no sé si los alcanzas a ver. Pues está padre, bueno, te felicita por la ponencia. También nos dicen que pues sí podemos crecer como gremio de enfermería, que deberíamos de seguir creciendo y seguir fortaleciendo. También tenemos muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones. Por aquí, Dulce, también importante para evitar el síndrome de burnout, rolar al personal dentro de las áreas. Pues en teoría existe la rotación del personal. Sí está. Sí está la En rotación algunas del instituciones. personal. Sí. Es que sí es una muy buena estrategia, nada más que ahí yo creo que lo principal es la negociación. Tienes que, es que en cuestión de instituciones como el Seguro Social o el ISSSTE son muy cerradas porque nosotros tenemos una FM1 o un contrato que desafortunadamente dice el servicio. O sea, ahí sí tú vas al servicio. El punto es sí convencernos y empezar a hacer esa parte de negociación con el personal para empezar a rotar el personal, sí, como bien lo dices, pero también necesitamos ser más empáticas con nosotras mismas. O sea, si ya ves que tu compañía ya está totalmente quemada, sí es momento de cambiarlas, ¿no? Y yo creo que aquí algo que sí podría decir que se tuvo que hacer es el trabajo en equipo. Si tú no hacías un trabajo en equipo, no podías estar en la pandemia. O sea, aquí necesitabas de la que no le hablabas, o sea, eso pasaba ya a veces de alto, ¿no? Aquí era una crisis sanitaria bárbara que tenía que hacer, bueno, crear un frente en común para llegar a terminar lo mejor posible esta devastadora pantalla. Sí, por aquí tenemos, bueno, los voy a ir leyendo según conforme están en el... Es que van muy rápido, ¿verdad? Es No que me no sé los sus alcanzo a ver, nombres, pero pero los veo. aquí los tenemos. Por aquí nos dice Lupita Lima, dice excelente tema. Sabemos que enfermería es el pilar más importante de la salud, pero es el más marginado. Sí, concuerdo también contigo. Hay que fortalecer nuestra profesión. Tenemos muchos comentarios por aquí, les pedimos que nos escribieran de dónde nos escribían. Bastante interesante. Ok, dice Georgina también felicidades, pero también parte importante del personal de enfermería es el primer nivel de atención. Sí, claro que sí, también el primer nivel de atención es algo bien importante y de hecho
es el que más tiene los reflectores y te voy a decir, yo siempre les digo, qué mala onda porque tomamos las fotos cuando nos vamos a vacunar, pero hoy es un trabajo impresionante del personal de primer nivel, porque déjenme les digo que las compañeras llegan súper temprano por el biológico y no solo termina cuando nos terminan de vacunar, ¡pum! Y lo sabemos los que tuvimos nuestra práctica de salud pública y los que seguimos en primer nivel, que es un trabajo súper, súper arduo. Que dicen, pues se la están llevando a relax. No es cierto, ahorita están a marchas triples, cuádruples. En este sentido está bastante, bastante choncho. No, y las dueñas de la vacunación somos nosotros. O sea, el país se ha erradicado todo lo que es o gran parte de todo lo que es la tuberculosis y el sarampión. Bueno, el sarampión desafortunadamente tuvo un brote, pero es gracias a nosotros las enfermeras, quien hace los barridos, quien hace las vacunaciones, quien va casa por casa, quien hace los cercos sanitarios, somos nosotras. Eso es yo creo que lo que nos debe de dar cuenta el potencial que somos. O sea, el día que nosotros nos lo creamos, nos lo vamos a salir adelante. Creo que tenemos la maestra Juanita, bueno, es bueno, es importante mencionar que ya no me dio tiempo porque si no me hubiera tardado aquí 2 horas platicando con ustedes, pero el Consejo Internacional de Enfermeras publica las 100 enfermeras mejores del mundo. De esas 4 son mexicanas. Y de esas 4, una es la doctora Juanita, que todo el mundo, Juanita Jiménez, que fue directora de la Secretaría de Salud y posteriormente, bueno, en conjunto con la Comisión Permanente de Enfermería, que ahorita está creo que como candidata por Movimiento Ciudadano a una diputación. Entonces, bueno, ya al menos vamos poco a poco dándonos cuenta de que podemos salir adelante, ¿no? Pero aún así nos falta mucho camino, necesitamos políticos, necesitamos que no solamente estén en los sindicatos, sino que realmente salgamos a la luz y que todos las apoyemos. Lo importante de todos es que apoyemos a nuestro gremio, no a la persona. Yo siempre les he dicho, no a la persona. Sí, la campaña de vacunación Lupita Lima yo tuve la oportunidad de ir a Colima. A lo mejor muchos de ustedes me están oyendo los de Colima. Qué bárbaros. yo soy enfermera del hospital, yo soy enfermera de unidad de quemados de tercer nivel. Cuando me encuentro tener que administrar todo el recurso humano de células de vacunación y ver el proceso de vacunación, no, me sentí muy orgullosa de ver a todas las enfermeras trabajando unísono para vacunar más de 5,000 maestros en un solo día. O sea, es impresionante. Y eso creo que era poco, porque éramos Marinas, era CEMAR, era Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y estudiantes. Y todos lo logramos juntos. Y ahí no importaba si eras de qué institución, ¿eh? Yo los veía igual, todos éramos unos solos. Sí, sí, sí. Tenemos muchos, por aquí también. Vamos, bueno, antes de que cerremos, sí es importante que sigamos este tipo de temáticas, porque pues la idea es que hablemos enfermeras y enfermeros y que tengamos un espacio donde podamos platicar, expresarnos, decir nuestras opiniones. Creo que todavía platicábamos el día de ayer con la maestra Liliana y le decía, sí queremos un espacio donde podamos platicar, queremos un espacio donde demos algo de introducción y empecemos a platicar de eso. Hablabas ahorita y tocabas el tema de la maestra, de que ya tenemos un representante en la política y yo siempre lo comentaba y les decía, oye, pero ¿quiénes son nuestros representantes sindicales? Hay muchos son administrativos. Es muy raro que llegues a encontrar, y digo muy raro porque, bueno, alguien que me diga que su representante sindical es enfermera o enfermero, me va a dar mucho gusto conocerlo, porque no tenemos esa representación. Y hay algo que también platicábamos con Liliana y decíamos, ¿qué hay entre el representante y el líder? ¿No? Porque a lo mejor tenemos pues algunos representantes, porque tenemos muchos organismos, muchas sociedades, muchos colegios que tienen representantes, que son nuestros representantes al final del día. Pero realmente, ¿a cuántos de todos ellos los reconocemos como líderes de nuestra profesión? Ese es un tema que estaría bastante, creo que estaría interesante invitar a la maestra Juanita, a lo mejor, digo, seguramente está súper, súper mega ocupada, pero creo que es un tema bastante que podemos llegar a tocar por aquí. Por aquí la compañera Adri
nos decía que quería participar con nosotros en el tema y hablar de la enfermera humanista. Bienvenida, Gaby, ahorita me mandas un inbox y bienvenida a que puedan hablar, que hablemos una tarde. Va a estar la maestra Lilian, vamos a estar nosotros tres contigo y platicamos de esto. Justamente queremos hacer podcast no como muy sofisticados, no muy cuadrados. La idea es que nos sentamos a gusto, que podamos expresarnos, que podamos platicar de nosotros. Justamente hablábamos hace un rato, ¿quién más no sintió tener que calzarse todo el equipo de protección personal y tener que quitárselo si no fue el enfermero o la enfermera que estuvo en la unidad? ¿Quién fue el que tuvo más miedo si no el enfermero o la enfermera que le tocó ese día? ¿Quién no nos enfrentamos el primer día que nos dijeron, te tienes que poner todo esto y aparte el que está ahí adentro te puede matar solo por estornudar o solo porque no hagas una buena técnica de aspiración cerrada? Ese miedo creo que ese también puede ser un buen tema de que podemos hablar, a lo mejor invitar a un psiquiatra u otro enfermero o enfermera que nos apoye para tocar bastantes temas. Bien, voy a leer un poquito de los, si quieres leo, Lilian, y Sí, claro. ¿tienes algo más que comentar? No, sí, los estoy leyendo. Menciona que en el sindicato la mayoría son, bueno, hay muchas enfermeras como secretarios de secciones de IMSS y del ISSSTE. Sí, el punto es que hacen por enfermería. Más que en secciones, me gustaría más a niveles nacionales, en toma de decisiones que realmente puedan hacer algo por el gremio, que aumenten los salarios, que tengamos más prestaciones, que tengamos, no que tengan la necesidad de trabajar en dos lugares. O sea, el médico, siempre lo he dicho, puede trabajar en la privada, con dos trabajos en el IMSS y en el ISSSTE, y aparte ve su consulta privada y aparte da temas y aparte es speaker, ¿no? Porque el desgaste no es grande, tan grande como el nuestro. El desgaste físico y emocional y mental es muy grande en la enfermería, pero siempre he dicho que tenemos el síndrome de mamá campanita, queremos dar todo, atender a todos, cuidar a todos, pero no nos cuidamos a nosotras. O sea, ¿cuántas veces se han dicho a mis compañeras, las he visto, ¿por qué no te jubilas si ya tienes la edad de jubilarte? Y me pueden responder, no, es que voy a esperar a que terminen de estudiar mi hijo y darle la universidad, o mi nieto, o mi sobrino, y dije, ¿y tú cuándo piensas en ti, no? Y eso hace que pues tengamos grandes problemas en envejecimiento. Cuando dices tú como un adulto mayor, sigue siendo enfermera. O sea, es difícil a veces entenderlo y a veces yo he visto que hay enfermeras que ya están en situaciones muy deplorables, que nada más no se jubilan y que nada más van y a veces son cuidadas por el mismo personal joven de la unidad. Entonces son casos muy difíciles. Saludos a Oaxaca. Me encanta Oaxaca. Cuernavaca, ya vi a Colima también. Dice que la misma enfermera no obstruye el camino de otra. Sí, vuelvo a lo mismo, el tener un sentido colectivo, eso necesitamos nosotras. Como no nacimos así en la profesión, recuerden que siempre nuestros profesores, nuestros maestros, hoy es día del maestro Andrés, felicidades, Y felicidades también tú. fueron los médicos, ¿eh? Por eso el nivel de obediencia que nosotros tenemos es bárbaro. Por eso el siempre, el mencionar, es que es médico. Y el que yo diga esa expresión significa que que él es más grande que yo, que vale más por ser médico que yo, que soy enfermera. Y el hacerle el café y hacerle las recetas. Yo creo que ese tipo de actitudes vamos a tener que quitarlas porque no nos ayudan mucho al empoderamiento de nosotras, ¿no? Sí. Gracias, desde Hidalgo. Gracias, Y gracias. tenemos mucha gente, tenemos Baja California, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz. Tenemos de muchas partes de la República. ¿Y sabes qué me está dando gusto leer? Que todos hablan de lo que sí somos, ¿no? Como que somos muy humanistas. Me da gusto leer que sí nos creemos lo que somos. Me da mucho gusto poder leerlo porque sí somos esto, somos humanistas, somos entregados, nos preocupamos, nos seguimos preocupando por el paciente dentro y fuera del hospital. Somos los únicos que vivimos la contingencia de forma bárbara, a carne viva. Eso habla
de que en algún momento tuvimos un cambio como personal. Eso sí es una realidad y hubo muchos cambios, ¿no? Porque desde el momento que nos dijeron que nos íbamos, los que nos volvimos como hospital COVID, dijeron, te vas a reconvertir, te vas a convertir y vamos a empezar a recibir pacientes. Eso fue ¡boom! ¿Qué va a pasar? O sea, realmente, ¿qué vamos a empezar a hacer? Y volteábamos a ver, ¿no? A los de allá arriba y volteábamos a ver a otros enfermeros. Oye, ¿cómo vas? O sea, ¿qué estás haciendo tú? Oye, no, fíjate que no es doble guante. Oye, fíjate que la bata no tan bien. Oye, fíjate que este cubrebocas se me está rompiendo. Eso no lo vivimos solamente los que estuvimos en ese momento, los compañeros que estuvieron, que estuvieron al cuidado de los pacientes. Está bien interesante, me da gusto leerlos, me da gusto leer que están en muchas partes de la República, me da gusto leer buenos comentarios, me gusta que sí nos creamos lo que somos todos los días como personales y como profesionales de la salud. Interesante, muchos hablan y tocan el tema de seguir profesionalizándonos, seguir teniendo estas pláticas, seguir reforzando nuestros conocimientos en línea, en presencial. Bien interesante, bien interesante. Maestra Lilian, ¿algo más que quiera agregar? Yo creo que no. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias desde Monterrey, Querétaro, Toluca, Nayarit. Quiero mucho a la gente de Nayarit, Veracruz, Guerrero, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Chihuahua. Bueno, Chiapas no se diga. Sí, Jalisco. llévenos a todos lados. Nosotros vamos. Y ya les aseguro que vamos a tener nuevo contenido Sí. a veces le digo a Andrés que le voy a renunciar porque ya no puedo con tanto trabajo, pero Sí podemos, sí podemos. sí podemos. Si algo me apasiona es la enseñanza, realmente es esto. Y el contacto con ustedes, el saber que les interesa y que llenamos los foros y que a pesar de que sea un domingo o un sábado o un martes o un jueves, ahí están. Muchas gracias. Y muchas gracias por Enfermería Crítica. A nombre de Enfermería Crítica, de los ponentes, les doy un gran saludo y un enorme agradecimiento y reconocimiento a todos ustedes. Gracias por estar ante todos. Muchos de nosotros estamos representados ante la gente de ustedes como COVID y se comprueba una vez más que somos muy valientes. Yo podría definir la enfermería como, en tres palabras, sería valentía, disciplina y humanismo. Necesitamos esas tres cosas para lograr ser enfermeras y enfermeros. Sí, muchas gracias, Lee. Gracias. Creo que al final del día todos nos volvimos una gran familia, porque como enfermería crítica, pues nos veíamos en los cursos presenciales, pero luego cuando nos empezamos a hacer como más en línea, ya éramos una familia más grandota, más grandota, más grandota, y me da gusto contar con excelentes ponentes, con excelentes amigos, con excelentes compañeros de trabajo. Me da gusto tener la oportunidad de leerlos a compañeros que conozco en persona, estarlos leyendo con sus buenos comentarios y pues siempre echándonos porras y siempre les digo, pues somos todos una familia, somos enfermeros, vamos a seguir haciendo muchas cosas. Vamos a abrir el podcast. Yo creo que este sería el inicio de nuestros podcasts. Vamos a empezar a tenerlos por ahí, yo creo que cada 20 días, cada 15 días, dependiendo del tiempo que vayamos teniendo con los ponentes y que podamos tener la oportunidad de participar y tener esta charla y tener esta plática. Por ahí un tema que quiero tocar sin irme, pues es que no hay constancia. Esta es una plática, es una charla, es como cuando te encontré en el portal, bueno, aquí en Toluca, y nos pusimos a platicar de la pandemia o nos pusimos a platicar del equipo. Esa es una plática. No hay constancia. Me da gusto también que pudimos mantener un buen número, llegamos hasta 180 personas que mantuvimos durante el foro, bastante bueno, y no bajamos de 150, creo que tuvimos una media de 160, bastante bueno, 160 personas platicando el mismo tema, 160 enfermeros de toda la República que nos dimos la oportunidad y el tiempo de poder escucharnos y escuchar a alguien más. Importante, muchos saludos a la maestra Lilian. Vamos a tener nuevos temas. Voy a dejar abierto este podcast, lo vamos a dejar arriba. Se va a quedar abierto aquí en Facebook para que lo podamos ver y verlo luego. Y con gusto ahí me manda mensajito y me dice, oye, ¿sabes qué, Andrés? Que me gustaría hablar de tal tema.
Siempre a mí me ha llamado la atención el de representante y líder, me gusta mucho. Quiero seguir tocando la parte emocional porque creo que todavía a algunos nos falta mucho resarcir esa parte emocional, porque quienes enfermamos, quienes no se enfermaron, quienes tuvimos familiares que fallecieron, y que al final del día, casi te puedo asegurar que en muchos de los casos fuimos quienes contagiamos a ese familiar, porque sí fue y sí existe, sí está. Y entonces ese sentimiento aún pues no sana. Vimos en muchos hospitales cuántos de nuestros compañeros de tantos años que también murieron. Creo que es un tema que también podemos llegar a tocar. Son fibras muy delgadas, muy sensibles para muchos de nosotros, y creo que podríamos hablar de esto. Hay mucho de qué hablar, en la enfermería hay de mucho de qué hablar, y pues me da mucho gusto haberlo compartido esta tarde con ustedes. Un gustazo de verdad, maestra Lilian, vernos, aunque sea a la distancia, y poder seguir compartiendo con nuestros compañeros de enfermería. Chicos, maestra Lilian, ¿alguien más, algo más que quisiera agregar? No, nada más, Andrés. Pues muy buenas tardes y hasta pronto. Muchas gracias. Chicos, estamos en comunicación. Esto fue Enfermería Crítica, podcast número 1. Buen interesante. Me dio gusto compartir con ustedes. Un gustazo. Chicos, estamos en comunicación. Nos vemos a la próxima. Y los que tenemos ventilación mecánica, nos vemos al ratito, ¿eh? Cuídense mucho. Cuídense mucho. Estamos en comunicación. Gracias. Bye bye.